Muy bien, chicos. Ahora, es importante, bueno, ya hemos mencionado en relación a la prevención primaria, el objetivo de esta era, por favor, y esto ha sido preguntas y el examen varias veces, es disminuir la incidencia, o sea, disminuir que aparezcan casos nuevos de enfermedades. Ahora, para disminuir la incidencia o casos nuevos de enfermedades, les comento que existen dos estrategias de prevención primaria. La primera estrategia, voy a ponerlo aquí con, ya. La primera estrategia que vamos a mencionar es un nivel o es una estrategia de prevención universal, ¿ok? Así se llama, prevención universal, que también se le conoce como fomento de la salud, ¿ok? Fomento de la salud. Este es un nivel de o una estrategia de la prevención primaria en el cual yo me voy a dirigir a toda a la población. O sea, yo no me voy a dirigir a un grupo en específico, ¿no? Sino a la población en general. Y lo que yo voy a hacer es tratar o a través de diferentes estrategias disminuir la incidencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, aquí podemos tener el tema de la fluorización del agua, ¿no? Yo en una comunidad voy y digo, bueno, voy a florizar el agua, ¿no? La pasteurización, ¿no? También esa es otra forma. Son estrategias globales, ¿no? Poblacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo como autoridad digo, voy a florizar el agua, florizar el agua, voy a pasteurizar, voy a son diferentes estrategias que yo voy a adoptar o yo voy a establecer para poder finalmente fomentar la salud, ¿no? Como su nombre también lo menciona acá, lo que busca es fomentar la salud, promover la salud, ¿no? Eso es lo que busca, ¿no? Y aquí tenemos estrategias, por ejemplo, campañas educacionales, ¿no? Por ejemplo, yo digo campaña educacional de lavado de mano, ¿no? Yo ahí no digo, yo voy a hacer que se lave la mano para evitar esta enfermedad en específico. El lavado de manos sirve para prevenir diferentes enfermedades, ¿no? Gastrointestinales, respiratorias, entonces sirve para diferentes enfermedades. Por ejemplo, también las campañas educacionales de lavado de manos, la campaña de nutrición saludable, ¿no? También que la nutrición saludable no solamente, la nutrición solo me va a permitir disminuir la incidencia de diabetes. No, 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 también puede ser para hipertensión y otras enfermedades además, ¿no? Entonces, esta estrategia que es la prevención universal o fomento de la salud, para empezar, no se centra en una patología en específico y otra cosa es que está dirigida a una población en general, ¿no? Puede ser una población local, una población a nivel del municipio, de la región, qué sé yo, ¿no? En cambio, la otra estrategia de prevención primaria es la prevención selectiva. La prevención selectiva, chicos, o también se le conoce como protección específica. Protección específica. Como su nombre lo dice aquí, es específica. Yo me centro en una enfermedad, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tenemos a las vacunas, ¿no? Es la vacuna contra el COVID. No es que esta vacuna va a prevenir del COVID, de la tuberculosis, de la viruela, no, no, no. Es una vacuna contra el COVID. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, para los conductores, ¿no? Esas campañas para poder yo concientizar a los conductores para que usen el cinturón de seguridad. Yo no le voy a aplicar esta estrategia de prevención primaria a la población en general, a la comunidad en general, sino solamente me voy a centralizar en los conductores. En el caso de los operadores de máquinas, el uso de los auriculares, de los protectores auriculares, ¿no? Para evitar el riesgo de hipoacusia, ¿no? Entonces, selectiva o protección específica, como su nombre lo dice, yo me centro en una población específica para prevenir una enfermedad en específico, ¿ok? En cambio, lo universal, pues yo me enfoco en una comunidad, ¿no? En una región, qué sé yo, para poder fomentar estilo de vida saludable y no me centro solamente en una enfermedad específica, ¿no? Entonces es importante igual, chicos, que tengan aquí en la cabecita, ¿no? Prevención universal o fomento de la salud y la prevención selectiva o protección específica, ¿ok? Muy bien.
En relación a la prevención secundaria, como ya habíamos mencionado, en la prevención secundaria lo que buscábamos es reducir la prevalencia de una enfermedad. ¿A través de qué habíamos dicho, chicos? A través del diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno de las enfermedades, ¿no? Yo lo que quiero hacer es un diagnóstico precoz de una enfermedad y un tratamiento oportuno de una enfermedad. En el caso, por ejemplo, del tamizaje neonatal, ¿no? Para poder diagnosticar alguna enfermedad también de forma oportuna. Y como ya habíamos mencionado aquí, tenemos en general, ¿no? Todas las intervenciones de tamizaje para poder yo detectar de forma pronta, oportuna una enfermedad y poderle dar el tratamiento de forma así en el tiempo que debe ser, porque ahí van a mejorar el pronóstico de la persona así alucinantemente. ¿Ok, chicas? Muy bien, ahora tenemos a la prevención terciaria, ¿no? Que en la prevención terciaria lo que buscábamos era disminuir las secuelas, las discapacidades. Aquí hemos tenido a la BD, que es la rehabilitación, ¿ok? La rehabilitación es un ejemplo así muy fácil de entender de prevención terciaria. Yo lo que trato es darle una mejor calidad de vida, reinsertarlo, ¿no? Eso es lo que quiero, reinsertarlo a la sociedad, ¿no? A la vida social. Porque esta persona de repente antes del DCB trabajaba, ¿no? Pero yo trato de darle una rehabilitación en la terapia. De repente no va a volver a hacer lo que hacía antes, pero sí podría en cierta manera reinsertarse y adaptarse a otro puesto laboral, ¿no? Entonces es importante, por favor, así tenerlo en cuenta. Muy bien, chicos, esto es en relación a Leavel y Clark. Pero usted me dirán, doctora, pero yo he escuchado otros niveles de prevención. He escuchado, por ejemplo, doctora, el tema de la prevención cuaternaria y el término de prevención primordial, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces es importante que ustedes afiancen la diferencia entre estos dos conceptos. La prevención cuaternaria, estos sí ya no son de Leavel y Clark, son términos en efecto acuñados recientemente, en donde la prevención cuaternaria es aquella prevención en la cual lo que se busca es disminuir, ¿no? Como dice, los perjuicios del sistema de salud, ¿no? Así como para que lo entiendan, disminuir los perjuicios, los daños que puedan ocurrir del sistema de salud, ¿no? O sea que más bien porque el paciente va a atenderse al establecimiento de salud, más bien puedan generársele un daño al paciente. Aquí tenemos el típico ejemplo de la sobremedicalización. Ustedes, por ejemplo, yo creo que no, ustedes no van a ser ese tipo de médicos, pero donde tenemos que, por ejemplo, el paciente va con un proceso respiratorio y le hago el examen, pues todo me da para una infección viral, pero digo, ay, pero pues acaso le voy a cubrir ahí, le indico sus reacciones, imagínense, ocurre, no puede ocurrir, así como que puede ser algún caso de la vida real, en donde yo de repente le indico un antibiótico, no obstante el cuadro clínico, todo me da como para que sea un problema viral, ¿no? Pero digo, no, a lo mejor, y entonces ahí estoy incurriendo en sobremedicalización. Y la otra es el sobrediagnóstico. El paciente de repente llega, se golpeó, qué sé yo, tómese su radiografía, tómese su tomografía, tómese su resonancia, a ver, otra que también venía ahí. Entonces es importante que se puedan racionalizar, ¿no? Los recursos, que sea un uso eficiente de los recursos, ¿no? Hay que hacer un uso eficiente de los recursos y ante todo, ¿no? Creo que el principal objetivo fuera, además del uso eficiente de los recursos, es disminuir, ¿no? Los posibles daños que yo le pueda hacer al paciente, más bien que el paciente, en lugar de ir y decirme, gracias doctor, me curó, más bien va a decir, gracias doctor, o sea, me dejó más pobre y todavía estoy con resistencia a este medicamento, ¿no? Entonces, la prevención cuaternaria lo que busca es evitar esos efectos de estas intervenciones sanitarias innecesarias. Esa es la prevención cuaternaria. Aquí tenemos, por ejemplo, a las charlas que se les pueda dar a los diferentes médicos sobre el uso racional de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, este puede ser un ejemplo, ¿no? Charlas a los médicos sobre el uso racional de los medicamentos, sobre el uso racional de los medicamentos. ¿Ok? Ahí tenemos que es prevención cuaternaria. ¿Ya, chicos? Por favor, así en su cabecita, prevención cuaternaria, ¿qué es? Prevención cuaternaria es aquella prevención en lo que se busca es disminuir los perjuicios, los daños del sistema de salud por acciones innecesarias, sobre medicar, sobre diagnosticar, y aquí muchos saben quién tiene que ver, es la oficina, ya lo he mencionado muchas veces, son las oficinas de calidad, por ejemplo, ¿no? Las oficinas de calidad que lo que buscan es que al paciente se le brinden atenciones, como su nombre dice, de calidad, atenciones seguras.
¿ok? Entonces eso es prevención cuaternaria. Muy bien, chicos. En relación a la prevención primordial, ¿no? Que también viene la doctora, pero también nosotros hemos escuchado de la prevención primordial, ¿no? ¿A qué se está refiriendo con prevención, voy a borrar también este oscuro, poner un color más clarito? Prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria y la prevención primordial. La prevención primordial, si es una prevención, pues chicos, esas son palabras ya mayores a nivel de un país. Es aquella prevención en la cual un país incluso decide, ¿no? Modificar los patrones de conducta de su población para poder, porque sabe que si las personas persisten en este patrón de conducta, al final van a ser proclives a sufrir de algunas enfermedades. O sea, lo que busca es tratar de corregir hábitos nocivos, ¿no? De las personas. En sí esta prevención surge, chicos, con el tema de las enfermedades no transmisibles cardiovasculares específicamente, ¿no? Lo que quiere es bloquear los hábitos nocivos, eso es lo que quiere, ese es el principal objetivo de esta prevención. Bueno, digo, surgió básicamente su concepto para el control de las enfermedades no transmisibles, específicamente las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, los estudios demostraban de que el consumo en el alto consumo en grasas animales saturadas producía un incremento de infarto, ¿no? Entonces, muchos países, por ejemplo, asiáticos, Japón, prohibió, ¿no? O restringió el consumo de estas grasas, ¿no? Y eso se ve reflejado en una disminución o una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pero son pues medidas, como digo, son palabras mayores, una prevención, palabra mayor que se adopta a nivel país, porque lo que yo busco es tratar de frenar hábitos nocivos de mi población. Acá, por ejemplo, un ejemplo rescatable en el Perú es el uso de los octógonos, ¿no? En los octógonos, por ejemplo, ¿qué es lo que postula, ¿no? Esta ley que promueve el uso de los octógonos o que obliga, ¿no? Al uso de los octógonos es que nosotros como peruanos, cuando veamos, no, dice alta en grasas saturadas, no, yo no voy a consumir, ¿no? O alta en azúcar, o alta en sodio. Entonces, eso es lo que postula, ¿no? Esta estrategia. Igual manera, creo yo, sí considero que debería evaluarse, ¿no? ¿Cuál es la efectividad, ¿no? Que ha tenido finalmente este programa. ¿Realmente ha disminuido o está restringiendo el consumo de comidita chatarra por parte de la población que habita en el Perú? No lo sabemos, ¿no? Habría que hacer una investigación. Pero eso es lo que se está pretendiendo, se ha postulado, ¿no? Con esta estrategia que sería un ejemplo de prevención primordial, en donde como le digo, lo que se busca es disminuir o corregir los patrones de vida sociales, económicos y culturales que se saben que contribuyen a elevar el riesgo a morir, ¿no? En este caso, no queremos que haya más peruanos diabéticos, más peruanos hipertensos, entonces más peruanos que luego puedan tener las complicaciones, porque no solo es que tengan su diabetes, ¿no? Que luego va a tener su pie diabético, su insuficiencia renal, que sí, y todos los gastos ingentes que eso lo acarrean al Estado, a la familia, ¿no? Entonces, lo que se busca con la prevención primordial es modificar conductas, ¿ok? Y a esto es a través del establecimiento de normas, de leyes, ¿no? Leyes, normas, ¿no? Decretos supremos, ¿no? Que lo que buscan es modificar conductas insanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, conductas insanas, ¿no? Conductas para nada saludables, ¿ok? Eso es prevención primordial. Muy bien. Entonces, lo que les había mencionado y les pongo a ustedes este tema es en relación a tuberculosis, ¿no? Hay diferentes niveles de prevención, ya los hemos visto, pero en el caso de tuberculosis, la norma técnica, que es la norma técnica del 2013, ¿no? La que está vigente ahorita, en la cual establece tres niveles de prevención, pero lo rescatable de esta norma es que me los dice, ¿no? Para nivel de prevención primaria, estas son las estrategias. Nivel de prevención secundaria, estas son las estrategias. Nivel de prevención terciaria, estas son las estrategias, ¿no? Eso es un aspecto bastante rescatable de la norma técnica, porque la anterior, que era la del 2006,
no mencionaba, ¿no? O sea, se dice niveles de prevención, ¿no? Acciones preventivas, bla, 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 bla. Pero no me establecía a qué correspondía cada una de estas estrategias de la prevención primaria, secundaria, no me lo decía. Entonces es algo que es importante y por si acaso lo menciono porque puede venir también en sus exámenes y para que ustedes también sepan, ¿no? Como parte de su formación profesional. Entonces, en relación a tuberculosis, nosotros habíamos mencionado que son tres los niveles de prevención, así como el de las otras enfermedades. Y es importante también, por si acaso, vuelvo a repetir acá, que la prevención primaria es en el periodo prepatogénico, la prevención secundaria es en el periodo patogénico y la prevención terciaria es en el periodo postpatogénico, o habíamos dicho también que se le conoce como de resultado, ¿no? De resultado, ¿ok? Y habíamos mencionado que en relación a la prevención primaria lo que buscábamos era disminuir la incidencia. En este caso, disminuir la incidencia de qué, chicos? Disminuir la incidencia de tuberculosis, o sea, que no hayan más casos de tuberculosis. Muy bien, entonces para que no haya más casos de tuberculosis, yo voy a decir, bueno, para evitar la infección por el bacilo, en la población expuesta, yo lo que voy a hacer es educar a la población. Voy además a establecer medidas de control de infecciones a nivel de las instituciones, de los domicilios de las personas, ventilación natural, ¿no? Ese típico ejemplo, como le digo, del ómnibus, en donde dicen, abra las ventanas, que fluye el aire, en los cuartos también, en los consultorios, ¿no? Que siempre tienen que estar ventilados, ¿no? Sí, es importante el tema de la ventilación natural. También las medidas para el control de las infecciones en los establecimientos propiamente, ¿no? Que haya un control administrativo, el control, la ventilación natural. Por ejemplo, aquí, chicos, les menciono que alguna vez vino en un examen, ¿no? Que decía, el establecimiento de salud hace 6 meses se remodeló, dicen, se remodeló, pero 6 meses después se nota que hay un incremento de casos de tuberculosis en los trabajadores de este establecimiento remodelado. ¿Qué creen que ha fallado? Así decía la pregunta. ¿Qué creen que ha fallado? Entonces ahí uno dice, bueno, en imaginación, dice, bueno, probablemente como lo han remodelado, imagínense que este era antes los consultorios, acá tenían su ventanita, su ventanita, su ventanita, y bueno, dicen, no, vamos a ahorrar espacio, ¿no? ¿Y qué tal si esto lo dividimos en dos? Entonces voy a tener un consultorio que tiene ventilación y uno que no tiene, y así, ¿no? Entonces probablemente en esta remodelación, esta reestructuración, lo que falló fue el cuidar esto, la ventilación natural. Suele pasar, ¿no? En nuestros casos, de repente hacemos alguna remodelación y una habitación que era una habitación, ahora son 2 habitaciones. Y una de estos espacios se ve sacrificado porque no va a tener ya la ventana. Esos pequeños detallitos pueden contribuir con el incremento de estas enfermedades en donde se requiere la ventilación natural. ¿Ok? El tema de la vacunación, ¿no? También vacunar de BCG a todos los recién nacidos y las medidas de bioseguridad. Todo esto es prevención primaria para evitar casos nuevos de tuberculosis. Muy bien. Ahora, en relación a la prevención secundaria, que como le decimos aquí, ya pues el paciente, la persona, ya tiene la tuberculosis, pero no obstante, yo igual voy a tratar de hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno. Y para eso ya hago un estudio de los contactos para poder detectar de forma pronta, temprana los posibles casos y darle su tratamiento. Y miren, ¿qué aparece aquí? La terapia preventiva con isoniazida. Que esto es una terapia que se utiliza para las personas con tuberculosis latente, o sea, que tienen una infección de tuberculosis. Ustedes mejor que yo probablemente saben que hay dos tipos. Bueno, la tuberculosis en sí vamos a hablar de dos etapas, ¿no? La etapa de infección y la etapa de la enfermedad, ¿no? Entonces, la infección, o sea, hay personas que pueden estar infectadas, pero que aún no han desarrollado la enfermedad, el cuadro clínico. Ese grupo de personas en las cuales yo ya sé que están infectados, como dicen acá, que tienen tuberculosis latente, o sea, es decir, personas que ya están infectadas, pero que yo no quiero que desarrollen la enfermedad, yo no quiero que estas personas pasen a este rango de acá, aquí yo voy a aplicar una quimioprofilaxis, quimioprofilaxis secundaria. ¿Ok? Es la quimioprofilaxis secundaria. Esas son personas que ya están infectadas,
pero que yo no quiero que pasen en la etapa de enfermedad. En cambio, hay otro término, chicos, que es la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis primaria, en donde yo no quiero que las personas sanas se infecten. No quiero que estas personas se infecten. No quiero. Entonces aquí yo estoy hablando de estrategias de quimioprofilaxis primaria. La quimioprofilaxis primaria en efecto es una estrategia de prevención primaria y la quimioprofilaxis secundaria es una estrategia de prevención secundaria. ¿Ok? Pero en la norma técnica esta de acá no la mencionan. Esta de acá no la mencionan para nada en la norma técnica. En la norma técnica no hacen alusión a esta quimioprofilaxis primaria. Lo que dicen es, solamente hacen alusión a la quimioprofilaxis secundaria, que es en el caso de personas que tienen tuberculosis latente. Y ahí dicen, mencionan a la quimioprofilaxis secundaria, pero con esta terminología de terapia preventiva con isoniazida, ¿no? O sea, para evitar que las personas infectadas desarrollen la enfermedad. ¿Ok? Esa es prevención secundaria. Y en relación a la prevención terciaria, habíamos dicho quién era la vedette de la prevención terciaria, la rehabilitación, ¿ok? Yo quiero que mis personas que están, que ya, bueno, lamentablemente tuvieron la tuberculosis, que hasta de repente han hecho una tuberculosis bastante complicada, no obstante, yo quiero que estas secuelas pues sean aplacadas y yo para eso hago terapia, rehabilitación respiratoria e inclusive reinserción laboral, rehabilitación laboral para que esta persona pueda integrarse a la sociedad, al mundo laboral, ¿ok? Muy bien, entonces chicos, por favor, entonces en su cabecita en relación a historia natural de la enfermedad, niveles de prevención, ¿cuál es lo que tienen que ustedes así en su cabecita acordarse? Que según Leavel y Clark, estipularon que la historia natural de la enfermedad se constituía por ¿cuántos periodos, chicos? 3 periodos, ¿no? ¿Cuál es el primer periodo? Periodo prepatogénico, luego el patogénico y finalmente el postpatogénico de resultado. Dependiendo del periodo en el que se encuentra, dijimos, pues hay niveles de prevención, cada uno con diferente objetivo. En el de primaria, en el cual la persona está sana, yo aplico niveles, en la prevención primaria que se aplica en el periodo prepatogénico, en donde la población está sana, está chévere, está así, cachete. Entonces lo que yo busco es que estas personas sigan así. Y yo busco disminuirla o limitar la incidencia de una enfermedad. No quiero casos nuevos, limito la incidencia. En la prevención secundaria, lo que yo hago es, pues la persona pues ya tiene la enfermedad. No obstante, yo quiero hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno para poder darle al abordaje temprano a una enfermedad. ¿Ok? Y luego tenemos a la prevención terciaria, ¿no? Que sea en el periodo pospatogénico o de resultado, donde de repente la persona está secuelada con una discapacidad, qué sé yo, y yo lo que quiero es que esta enfermedad que ya está establecida, pues no tenga tantas secuelas. Y yo aplico aquí la rehabilitación, las terapias, ¿no? Entonces, importante estos 3 niveles de prevención de acuerdo a Leavel y Clark. No obstante, aparecieron luego otros términos, ¿no? De prevención. Prevención cuaternaria, por ejemplo, es aquella prevención en la cual lo que se busca es disminuir los perjuicios, los daños por intervenciones innecesarias en el sistema de salud. Nosotros, los profesionales de la salud, jugamos un rol muy, muy importante en la prevención cuaternaria, ¿no? Porque nosotros a nivel de prevención es como que nosotros buscamos ahí en el paciente, ¿no? Para que el paciente no se enferme o si esté enfermo tratarlo, que sé yo, pero en la prevención cuaternaria es evitar un daño producido por nosotros, chicos, por nosotros. Esa es la importancia de la prevención cuaternaria, ¿no? No quiero ustedes, yo sé que no va a ser así que ustedes vayan a ser doctores que cuando indiquen un medicamento van a estar pensando en su viaje a Aruba o su viaje, qué sé yo, porque me ha dicho el laboratorio que si yo indico este medicamento, en mis vacaciones me van a dar un viaje al Congreso en Nueva York, qué sé yo, o en Londres, qué sé yo. No, uno tiene que aplicar el conocimiento de acuerdo, de forma íntegra, ética, y no voy a aplicarle intervenciones innecesarias, ¿no? De repente ustedes, bueno, no han salido obviamente al mercado aún laboral, no obstante, por ejemplo,
en la parte asistencial, sobre todo en la parte privada, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Llegan los estudios de imágenes, no voy a decir nombres, pero hay nombres muy, muy conocidos, de algunas empresas en donde dicen, ¿no? Doctora, mire, usted se indica por tantas ecografías le vamos a dar tanto dinero, por tantas radiografías, si usted indica en el mes, le vamos a dar tanto dinero, ¿no? Y a fin de mes a usted le va a llegar su sobrecito con su bono, ¿no? Entonces uno no puede dejarse influenciar por esas cosas, es antiético, ¿no? Obviamente es antiético, va contra nuestra vocación de servicio, porque nosotros tenemos que darle a la persona lo que corresponde. En la clase pasada, recuerdan que habíamos visto los principios de bioética, ¿no? A ver, un recordaris, ¿cuáles eran los 4 principios, chicos? Beneficencia, no maleficencia, el de justicia y el de autonomía. El de justicia es el que me interesa, porque todos los 4 son importantes, pero en este caso, en el de justicia es dar a cada quien lo que merece, ¿no? Y yo, por ejemplo, a una persona que la veo muy pobre, que con ajustes, pucha, ha hecho un esfuerzo sobrenatural para ir a mi consulta, no le voy a indicar, señor, es una receta ingente de miles o de cientos de soles, que obviamente lo va a desfinanciar cuando yo puedo haberle dado una receta de repente un poco más módica con un tratamiento igual de eficaz, ¿no? Entonces, importante la prevención cuaternaria, sí, concientizarnos. En relación a la prevención primordial, que ese es el que he venido en el último examen, es aquella prevención en la cual se establecen, ¿no? Se establecen condiciones, así es la respuesta. Se establecen condiciones, ¿no? Para poder erradicar, ¿no? Algunos hábitos insanos, hábitos no saludables. Porque yo no quiero que mis personas, que mis peruanos coman chatarra, que mis peruanos coman, por ejemplo, ¿no? En el tema del tabaquismo, ¿no? Veíamos en el tema del tabaquismo, ustedes son niñitos, son muy jovencitos, pero en mi época, por ejemplo, cuando yo era niñita, recuerdo claramente, mi mamá tenía su tienda, ¿no? Que vendían los diferentes cigarros de diferentes marcas, ¿no? Y los vecinos decían, señora, véndeme un cigarro, ya, y en mi cara pelada fumaban así, yo, y normal, ¿no? La gente no estaba la norma, la ley no prohibía, ¿no? El fumar en lugares públicos. No obstante, se ha demostrado científicamente que el consumo de tabaco produce, ¿no? Cáncer de pulmón, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, y entonces se ha restringido, ¿no? Ya a ustedes ahorita es bien difícil, ¿no? Que puedan ver en la calle ahí gente fumando, así, ¿no? Yo me acuerdo claramente, yo sí recuerdo gente que fumaba así como chimenea en la cara pelada de quien sea, ¿no? Puede ser una reunión familiar de niños y fumaban, que tienen que ver, ¿no? En cambio ahora las normas, las leyes han sido más restrictivas, ¿por qué? Pero le han dicho, ah, no, yo quiero restringir porque quiero. No, lo hacen porque han encontrado evidencia científica que demuestra que este consumo produce este cáncer de pulmón, inclusive no solo en los fumadores activos, sino en los pasivos también. Entonces, en aras de proteger a la población es que se establecen estas normas, pero sí, son normas, como digo, son palabras mayores, son desde arriba, leyes, esto aquí tiene que ver el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? Los octógonos, ¿recuerdan el revuelo que causó cuando se... Y eso que yo creo que todavía es una medida media tibia, pero a pesar de que es tibia y todo, tuvo ahí sus detractores, ¿no? Entonces, es importante, eso sí, en su cabecita, prevención, primordial, es aquella prevención en la cual se establecen las condiciones para garantizar que esos hábitos insanos desaparezcan. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, esto es en relación al primer tema que hemos visto, que es el de historia natural de la enfermedad y niveles de prevención. Me he tomado mi tiempito, ¿por qué? Porque este tema de historia natural de la enfermedad, de niveles de prevención, es el tema más preguntado en todos los exámenes. ¿Ok? Entonces, es por eso es importante que ustedes afiancen esos conceptos, ¿ok? Muy bien.